Voy a transmitir. Buenas noches. Muy buenas noches con todos. Vamos a esperar unos segundos para que todos se vayan añadiendo, por favor. Cuando se vayan añadiendo, vayan comentando con sus nombres completos. Buenas noches. Bien, vamos a iniciar. Bien, las personas que no lleguen, para las personas que no lleguen, por favor, a tiempo, que no hayan llegado a tiempo, por favor, comentar sus nombres completos y dar like en el video para confirmar su asistencia. ¿Listo? Buenas noches con todos. Vamos a empezar viendo el puente de Winston. Pónganme mucha atención, por favor. El puente de Winston tiene esta configuración. Quiero que esté un poco simétrico, así que lo voy a hacer. Bien, este es mi puente de Winston. Tengo resistencia R1, R2, vamos a poner R3 y R4, ¿ya? R1, R2, R3 y R4. En este punto, yo voy a colocar un voltímetro para conocer el voltaje que cae entre estos dos puntos. ¿Listo?
Así se conecta un puente de Winston, con un voltímetro aquí y resistencias de esta manera. Lo voy a redibujar a este puente de Winston y me va a quedar de la siguiente manera, una manera tal vez un poco más visible. R2, R4 y R3. Y este va a ser el voltaje de mi fuente. Ahora, el voltaje que yo voy a medir, será este voltaje de aquí. Este punto de aquí que le voy a llamar BA y este punto de aquí que le voy a llamar voltaje B sub B. ¿Ya? Entre BA, que lo voy a ubicar acá también, BA está en este punto y este es B sub B, ¿no es cierto? Entre BA y B sub B yo quiero medir cuánto es el voltaje que hay entre esos dos puntos. Ahora, importante, el negativo de la fuente se está conectando a este punto, por lo tanto, aquí ya tengo mi punto de referencia, mi nodo de referencia, o mi nodo común, ¿no es cierto? Como normalmente lo conocíamos en electrotecnia. Bien, si nos damos cuenta, el voltaje de la fuente es el mismo voltaje que cae en estos dos puntos, ¿sí o no? Este voltaje de aquí, el voltaje que cae en estos dos puntos es el voltaje de la fuente, ¿verdad? El voltaje de la fuente se conecta en paralelo a estas dos resistencias en serie y se conecta en paralelo a estas dos resistencias en serie. Por lo tanto, el voltaje en paralelo se mantiene, ¿verdad? El voltaje en paralelo se mantiene. Entonces, voy a volver a redibujar esto y lo que tengo es lo siguiente. Tengo una resistencia que se conecta a tierra y acá arriba tengo una fuente, ¿verdad? Y yo quiero saber este valor de aquí, BA. Este va a ser R1 y este va a ser R2. Es decir, prácticamente, aquí está el voltaje de la fuente. Prácticamente lo que yo tengo aquí, puedo dibujarlo de esta manera también, es esto, ¿no? Voltaje de la fuente. ¿No es cierto? Entonces, yo quiero saber cuánto es el voltaje en BA. El voltaje en BA va a ser el voltaje entre este punto y este punto de referencia. Por lo tanto, el voltaje BA va a ser el voltaje que cae sobre esta resistencia. ¿No es cierto? ¿En qué se convierte esto? Eso se convierte en un divisor de voltaje. Habíamos dicho que la fórmula para el divisor de voltaje es voltaje BA, ¿no es cierto? Que es el voltaje aquí, es igual al voltaje de la fuente, por la resistencia, porque es el voltaje en esta resistencia, por la resistencia R2 sobre la suma de las dos resistencias, R1, perdón, aquí no es R2, es R3. Entonces aquí sería R3 y aquí sería R3 más R1. Y ya tengo el voltaje BA. Tengo el voltaje BA. Tengo mi voltaje BA. ¿No es cierto? Tengo mi voltaje BA. Es simplemente para llegar a esa conclusión, simplemente cogí este lado de aquí, ¿no es cierto? Asumí lo siguiente. Esta fuente se conecta en paralelo a estas dos resistencias. Por lo tanto, como se conecta en paralelo a estas dos resistencias, es como que estuviera así. Ahora, voy a tomar
Voy a tomar esta resistencia de acá, ¿no es cierto? Esta resistencia es de acá y voy a analizarlo acá. Vamos a borrar un ratito este puente. Bueno, no lo borremos, simplemente analicémoslo aquí abajo. Entonces, para las resistencias de YAL, tengo la fuente, más o menos, y tengo una resistencia y otra resistencia en serie. Esta resistencia, o este nodo, es mi nodo común, mi nodo que se conecta a tierra. Esta resistencia es esta resistencia R2, y esta resistencia es mi resistencia R4. ¿Listo? Mi resistencia R4. Entonces, aquí está mi voltaje B sub B. ¿No es cierto? Mi voltaje B sub B. Y mi voltaje B sub B también va a ser un divisor de voltaje. Si ustedes se dan cuenta, el voltaje B sub B es el voltaje que cae de aquí a mi nodo tierra, es decir, el voltaje en la resistencia R4. Por lo tanto, como es otro divisor de voltaje, aplico la fórmula. B sub B es igual al voltaje de la fuente, ¿no es cierto? Voltaje de la fuente por el valor de la resistencia R4 sobre la suma de R4 más R2. ¿Ya? Entonces, tengo para mis dos casos. Tengo cuando tengo estas dos resistencias, R1 y R3, ¿no es cierto? Tengo una fuente en paralelo, el voltaje en paralelo. Quiero calcular este voltaje VA, es el voltaje que cae en esta resistencia, por lo tanto aplico un divisor de voltaje, ¿no es cierto? Voltaje VA va a ser igual al voltaje de la fuente por el valor de esta resistencia sobre la suma de las dos resistencias que se encuentran en serie. Acá me queda lo mismo de allá, entonces el voltaje B sub B es el voltaje en la resistencia R4, por lo tanto, es el voltaje de la fuente por el valor de la resistencia R4 sobre R4 más R2. Y tengo estos dos valores. ¿Listo? Tengo estos dos valores. Ahora voy a proceder a borrar este espacio de aquí, porque este circuito solo quería para que lo viéramos mejor a todo el circuito. ¿No es cierto? Y aquí voy a anotar B sub A. B sub A es igual a voltaje de la fuente por resistencia R3 sobre R3 más R1. Y B sub B es igual a voltaje de la fuente por resistencia R4 sobre R4 más R2. Listo, ya sé cuánto vale B sub A y sé cuánto vale B sub B. Hasta ahí solo hemos aplicado divisor de voltaje, ¿no es cierto? Hemos aplicado divisor de voltaje. Es la manera más fácil que he encontrado de analizar este circuito por divisor de voltaje para no meternos en otros temas. Entonces, tengo B sub A y B sub B. La pregunta es la siguiente. ¿Cuándo este voltaje vale cero? Cuando si yo cojo mi multímetro, ¿no es cierto? Cojo mi multímetro y mido entre estas dos puntas y digo, este voltaje vale cero. El voltaje de aquí, que es el voltaje AB, el voltaje que está midiendo mi multímetro, es igual al voltaje A menos el voltaje B. Esto ya lo habíamos visto en electrotecnia, ¿no? El voltaje AB es igual a voltaje A menos voltaje B. Ahora, cuando mis voltajes BA es igual a voltaje B sub B, ¿no es cierto? Entonces, cuando esto pasa, entonces, voltaje AB es igual a 0 voltios. Es decir, cuando el mismo voltaje que cae en este punto de aquí es el mismo voltaje que cae en este punto de aquí, cuando yo mido estos dos puntos, el voltaje que me va a marcar mi multímetro va a ser igual a 0.
Recuerden que una definición de voltaje es la diferencia de potencial o la diferencia de tensiones, ¿no? Es decir, la diferencia de la tensión en este punto a la diferencia de tensión en este punto, es decir, la resta del potencial eléctrico. Bien, una vez que he determinado que mi voltaje AB vale 0, cuando estos son iguales, yo voy a tomar esto como condición inicial. Esto de aquí lo voy a llamar condición inicial. Es decir, esto va a ser mi punto de inicio, ¿ya? Esto de aquí, lo que acabo de hacer aquí, va a ser mi punto de inicio para analizar mi puente de Winston. Entonces, como dice que mi condición inicial me demanda que voltaje en A sea igual a voltaje en B, voy a unir estas dos fórmulas. Voltaje en A igual a voltaje en B será igual a ¿qué? A BF, voltaje en A, ¿no es cierto?, por R3 sobre R3 más R1. Y esto será igual a BF por R4 sobre R4 más R2, ¿verdad? Simplemente cogí mi condición inicial que dice que BA igual a B sub B. Entonces uní estas dos fórmulas, las uní. Muy bien. Ahora, miren lo que pasa aquí. Como el B sub F está multiplicando arriba en ambos lados, ¿no es cierto?, yo lo puedo simplificar solamente bajo esa condición, que multiplique arriba en ambos lados. Lo puedo simplificar. Y ahora, esto que está aquí abajo va a pasar a este lado a multiplicar. Y esto que está acá abajo va a pasar a este lado a multiplicar. Entonces, ¿qué me queda igual? R3 que multiplica a esto, ¿no? R4 más R2. Esto es igual a R4, a la parte de acá arriba, que multiplica a esto de acá, ¿no? R3 más R1. ¿Listo? Bien, entonces vamos a hacer la multiplicación. La multiplicación se hace de la siguiente manera. Ley distributiva de la multiplicación. Este se multiplica para acá y este mismo para acá, lo mismo acá, ¿no? Este por este y este por este. Entonces me va a quedar lo siguiente. R3, R4, más R3, R2, ¿no es cierto? Hice lo que dije acá arriba, R3 por R4, R3 por R2. Es igual a R4, R3, más R4. Por favor, no se olviden de comentar con sus nombres completos y dar like en el video. R4 por R1, ¿no es cierto? R4 por R1. ¿Ya? Ahora, miren, este término de aquí, R4, R3 y R4, R3 se parecen, tienen el mismo signo y están en lados contrarios, por lo tanto se van a eliminar. Bueno, hagamos el análisis completo, ¿ya? Voy a dividir el pizarrón por aquí. Entonces, bueno, todavía me queda espacio acá. Me va a quedar R4, R3, R4, más R3, R2. Este de aquí que está a este lado lo voy a pasar acá. Menos R4, R3 es igual a R4, R1. ¿Ya? Ahora sí, es lo que les decía, ¿no? Estos dos términos son igualitos. Miren, son iguales. El orden de los factores no altera el producto. Yo podría poner aquí R3, R4,
y ya se convierten en términos exactamente iguales. Entonces, como son términos exactamente iguales, pero con signo contrario, estos dos se anulan entre sí. Se anulan entre sí. ¿Y qué es lo que me queda? Voy a continuar acá. Entonces me queda R3, R2 es igual a R4, R1. ¿Ya? R4, R1. Se llama así, relación de resistencias para condición inicial. Relación de resistencias para condición inicial. Para condición inicial. Es decir, cuando el voltaje A y el voltaje B son iguales. Esta es la relación de resistencias. Ahora, ¿por qué busco esta relación de resistencias? Van a ver por qué. Cuando yo tengo esta relación de resistencias, mi voltaje aquí vale 0. Cuando tengo esta relación de resistencias, mi voltaje aquí vale 0 porque esa es la condición inicial, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Me voy a la tablita de mi resistencia. Voy a coger la curva de la PTC. Voy a coger la curva de la PTC. Y la curva de la PTC me dice que en 110 grados, mi resistencia vale 10K. La PTC de la PTC, por cierto, PTC es coeficiente de temperatura positivo, me dice que mi resistencia, ¿no es cierto? Mi resistencia es igual a 10K ohmios. Mi resistencia es igual a 10K ohmios cuando mi resistencia es igual a 10K ohmios cuando la temperatura es igual a 110 grados centígrados. Entonces, esta resistencia de la PTC, yo la voy a colocar en ese circuito de aquí. ¿Listo? Esta resistencia de la PTC la voy a colocar en este circuito de aquí. De hecho, voy a colocarla aquí en este circuito R4. Entonces, aquí voy a colocar, en vez de R4, de hecho, voy a poner R4 igual a resistencia PTC. R4 igual a resistencia PTC.